Hola a todos, bienvenidos a este video sobre factores de riesgo financiero. El equipo está integrado por Hernández Labastida Ximena, Martínez Aguirre Adilén Heisel, Ruiz Díaz Carlos Enrique y Zacarías Velasco Melanie Naomi. En esta presentación hablaremos sobre los principales riesgos financieros. El objetivo de este video es comprender la importancia de identificar y prevenir estos riesgos para que las empresas puedan tomar mejores decisiones financieras y mantener un desarrollo estable y competitivo. Les voy a hablar sobre el riesgo financiero y el riesgo país, dos conceptos fundamentales dentro de la administración internacional y del funcionamiento de las empresas multinacionales. Actualmente vivimos en un mundo globalizado, donde muchas empresas operan en distintos países para aumentar sus ganancias, acceder a nuevos mercados y expandir su producción. Sin embargo, trabajar internacionalmente también implica enfrentar riesgos económicos, financieros y políticos, que pueden afectar directamente sus inversiones y estabilidad. Por ejemplo, las empresas multinacionales producen en diferentes países, venden internacionalmente y dependen de mercados extranjeros. Pero cada país tiene economías, leyes y niveles de estabilidad distintos. Por eso, antes de invertir, las empresas necesitan analizar lo que se conoce como riesgo país. Primero, voy a explicar qué es el riesgo financiero. El riesgo financiero es la posibilidad de que una empresa pierda dinero debido a cambios inesperados en factores económicos y financieros. Las multinacionales pueden verse afectadas por inflación, devaluaciones, crisis económicas, aumento de tasas de interés o cambios en el valor de las monedas extranjeras. Todo esto puede provocar disminución de ventas, reducción de ganancias, aumento de costos y problemas en las inversiones. Por ejemplo, imaginemos una empresa estadounidense que vende productos en México. Si el peso mexicano pierde valor frente al dólar, los productos importados se vuelven más caros y las personas compran menos. Como consecuencia, las ventas disminuyen. Ese es un ejemplo claro de riesgo financiero. Además, es importante entender que el riesgo financiero no solo afecta a las empresas, sino también a gobiernos, inversionistas, bancos y consumidores. Ahora bien, la globalización ha aumentado este tipo de riesgos. Gracias a la globalización existe mayor comercio internacional, más inversiones extranjeras y expansión de multinacionales. Pero también las crisis económicas se propagan mucho más rápido entre países. Por ejemplo, una crisis económica en Europa puede afectar empresas de Estados Unidos, mercados latinoamericanos o exportaciones asiáticas. Esto ocurrió en crisis internacionales importantes, como la crisis asiática de 1997, la crisis financiera de 2008 y la crisis de deuda latinoamericana. Estas crisis demostraron que las economías del mundo están profundamente conectadas. Ahora voy a explicar qué es el riesgo país. El riesgo país es la probabilidad de que un país tenga problemas económicos, financieros o políticos que afecten las inversiones extranjeras. Antes de invertir, las multinacionales analizan si el país es estable, si su economía es fuerte, si existen conflictos políticos o si el gobierno cambia constantemente las reglas. Esto es importante porque una mala situación del país puede provocar pérdidas, cierre de empresas, reducción de inversiones y caída en las ventas. El riesgo país está formado por distintos factores. Primero, los factores políticos, que están relacionados con la estabilidad del gobierno, las leyes y los conflictos internacionales. Algunos ejemplos son golpes de Estado, corrupción, guerras, nacionalizaciones o cambios de gobierno. Después están los factores económicos, relacionados con el crecimiento económico, el empleo y la deuda pública. Por ejemplo, las recesiones o el desempleo. Y finalmente, los factores financieros, como la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio y las reservas internacionales. Todos estos factores están conectados. Por ejemplo, una crisis política puede generar inflación. La inflación puede aumentar las tasas de interés. Y todo esto termina afectando las inversiones extranjeras. Por esa razón, las multinacionales analizan cuidadosamente el riesgo país antes de invertir millones de dólares en otro territorio. Las empresas buscan reducir incertidumbre, proteger inversiones, evitar pérdidas y prepararse para posibles problemas económicos o políticos. Esto se relaciona directamente con la administración internacional porque esta disciplina estudia cómo operan las empresas globales y cómo enfrentan riesgos externos.
Un caso importante es el de Ford Motor Company en España. España permitió que Ford instalara fábricas dentro del país, pero el gobierno español impuso ciertas condiciones. Por ejemplo, Ford no podía dominar completamente el mercado español y además debía exportar gran parte de su producción. España hizo esto porque quería generar empleos y atraer inversión extranjera, pero al mismo tiempo proteger a las empresas nacionales. Aquí aparece el concepto de proteccionismo económico, que ocurre cuando un gobierno protege su economía nacional y limita parcialmente la competencia extranjera. Esto demuestra que los estados buscan atraer inversiones, pero también proteger sus propios intereses económicos. Otro punto importante es que las reglas pueden cambiar después de que una empresa ya invirtió. Una multinacional puede entrar a un país pensando que habrá estabilidad y crecimiento económico, pero después puede cambiar el gobierno, aumentar impuestos o aparecer nuevas restricciones. Por ejemplo, durante la crisis de deuda internacional, muchos países restringieron importaciones para proteger sus industrias nacionales, y esto afectó las operaciones de varias multinacionales. También las recesiones económicas afectan directamente a las empresas internacionales. Cuando existe una recesión, disminuye el consumo, baja la producción y aumenta el desempleo. Entonces las personas compran menos productos y servicios. Como consecuencia, las multinacionales venden menos, pierden ganancias y reducen inversiones. De hecho, la recesión europea afectó empresas estadounidenses como Nike, The Walt Disney Company y Ford Motor Company. Finalmente, las empresas multinacionales realizan estudios financieros internacionales para analizar economías y tomar decisiones estratégicas. Para ello, estudian factores como inflación, deuda pública, crecimiento económico, estabilidad política, mercado laboral y tipo de cambio. En conclusión, el riesgo financiero y el riesgo país son elementos fundamentales dentro de la administración internacional porque las empresas multinacionales dependen de la estabilidad económica y política de los países donde operan. Factores como la inflación, las crisis económicas, las decisiones gubernamentales y los cambios financieros pueden afectar directamente sus inversiones, producción y ganancias. Por eso, las empresas deben analizar cuidadosamente cada país antes de expandirse internacionalmente. Las empresas multinacionales no solo dependen de vender productos, también dependen de la situación económica de cada país. Factores como las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación pueden afectar directamente sus inversiones, producción y ganancias. Las tasas de interés representan el costo de pedir dinero prestado. Cuando las tasas suben, las personas y empresas piden menos créditos porque resulta más caro pagar. Esto provoca que disminuyan las compras y las inversiones, afectando a las multinacionales porque venden menos productos. En cambio, cuando las tasas bajan, la economía se activa porque hay más consumo e inversión. El tipo de cambio es el valor de una moneda comparada con otra. Por ejemplo, ¿cuánto vale el peso mexicano frente al dólar? Este factor es muy importante para las multinacionales porque muchas compran y venden productos internacionalmente. Si una moneda pierde valor, aumentan costos de importación y pueden disminuir las ganancias de las empresas. La inflación ocurre cuando los precios suben constantemente. Esto provoca que el dinero alcance para menos cosas. Cuando existe mucha inflación, las personas reducen sus compras y las empresas venden menos. Además, aumentan los costos de producción y operación. Estos tres factores financieros están relacionados entre sí. Por ejemplo, si hay mucha inflación, los bancos centrales aumentan las tasas de interés para controlar los precios. Esto también puede afectar el tipo de cambio y generar inestabilidad económica. Por eso las multinacionales deben analizar todos estos factores juntos antes de invertir. Durante las crisis de deuda internacional, muchos países intentan proteger su economía restringiendo importaciones o apoyando empresas nacionales. Esto afecta a las multinacionales porque tienen más dificultades para vender productos en esos países. En Brasil, durante 1990 y 1991, el gobierno intentó controlar la inflación congelando precios y salarios. Aunque la medida buscaba estabilizar la economía, también provocó que disminuyera la actividad económica y las ventas de empresas internacionales. En resumen, las multinacionales dependen mucho de la situación financiera de cada país. Factores como inflación, tasas de interés y tipo de cambio pueden afectar directamente sus ventas, inversiones y ganancias. Por eso las empresas analizan cuidadosamente
la economía antes de expandirse internacionalmente. Después de conocer los factores financieros que afectan a los países, es importante entender cómo estos factores impactan directamente a las empresas multinacionales. Una empresa multinacional no puede decidir invertir en otro país únicamente porque existe un gran mercado o mano de obra barata. Antes de invertir millones de dólares debe analizar cuidadosamente los riesgos económicos, políticos y sociales que podrían afectar sus operaciones. A este análisis se le conoce como evaluación del riesgo país. Una de las empresas que constantemente realiza este tipo de análisis es la compañía Nike. Por esta razón, antes de entrar a un nuevo mercado, 170 países y fabrica proveedores ubicados en Asia, América Latina y otras regiones. Debido a ello está expuesta a numerosos riesgos internacionales. ¿Qué es el riesgo país para una multinacional? El riesgo país es la posibilidad de que factores políticos, para una multinacional, estos riesgos pueden provocar pérdidas económicas, disminución de ventas, aumento de costos, pérdida de inversiones. Las empresas realizan estudios detallados sobre la situación del país, económicos o sociales de un país. Afecten negativamente las inversiones. Problemas legales, cierre temporal de operaciones. Una de las marcas deportivas más importantes del mundo, Nike vende productos en más de gran parte de sus productos mediante o ganancias de una empresa extranjera. Caso Nike, una empresa global expuesta al riesgo internacional. Nike fue fundada en 1964 en Estados Unidos y actualmente es una de las empresas líderes del sector deportivo. Su modelo de negocio depende de producción internacional, comercio global, transporte internacional, relaciones con gobiernos extranjeros, estabilidad económica mundial. Por ello, cualquier cambio político o económico puede afectar directamente sus operaciones. Riesgo 1. Conflictos entre países. Uno de los principales riesgos para Nike son los conflictos diplomáticos o políticos entre países. ¿Cómo afecta? Cuando existen tensiones internacionales, pueden imponerse sanciones económicas. Aumentan los aranceles, se restringe el comercio. Los consumidores pueden rechazar productos extranjeros. Ejemplo, si surge un conflicto político entre Estados Unidos y otro país, algunos consumidores podrían dejar de comprar productos estadounidenses como forma de protesta. Esto se conoce como boicot comercial. Un boicot ocurre cuando consumidores o grupos sociales deciden dejar de comprar productos de una empresa por razones políticas, sociales o ideológicas. Consecuencias para Nike: menores ventas, daño a la imagen de la marca, pérdida de participación de mercado. Riesgo 2. Cambios de gobierno. Los cambios políticos representan otro riesgo importante para las multinacionales. Cuando un nuevo gobierno llega al poder, puede modificar impuestos, regulaciones laborales, normas ambientales, requisitos para empresas extranjeras, políticas comerciales. Ejemplo práctico. Supongamos que Nike construye una planta en un país. Posteriormente llega un nuevo gobierno que aumenta impuestos empresariales, incrementa salarios mínimos, exige mayores requisitos ambientales. Esto genera aumento de costos de producción, menor rentabilidad, necesidad de replantear inversiones. Por ello, las multinacionales analizan no solo el gobierno actual, sino también la estabilidad política futura. Riesgo 3. Competencia local. Las empresas locales también pueden representar un riesgo para las multinacionales. Muchas veces los productores nacionales buscan protección gubernamental frente a empresas extranjeras. Pueden solicitar aranceles, restricciones comerciales, subsidios nacionales, preferencias para productos locales. ¿Cómo afecta a Nike? Imaginemos que una empresa deportiva nacional considera que Nike domina demasiado el mercado. Podría presionar al gobierno para incrementar impuestos a productos importados, favorecer a fabricantes nacionales, establecer regulaciones más estrictas para empresas extranjeras. Esto reduce la competitividad de Nike dentro del país. Riesgo 4. Problemas económicos. Los problemas económicos internos de un país también afectan a las multinacionales. Entre ellos, inflación, recesión, desempleo, devaluación monetaria, crisis financieras, inflación. Cuando los precios aumentan constantemente, las familias tienen menos dinero disponible. Disminuye el consumo. Se reducen las ventas. Nike vende productos que muchas veces son considerados bienes no esenciales. Por ello, en épocas de inflación elevada,
Los consumidores pueden decidir gastar menos en ropa o calzado deportivo. Desempleo. Cuando aumenta el desempleo, las personas pierden ingresos. Disminuye la demanda. Las empresas venden menos. Como consecuencia, Nike puede reducir inventarios, posponer inversiones, ajustar estrategias comerciales. Devaluación de la moneda. La devaluación ocurre cuando una moneda pierde valor frente a otras monedas. Por ejemplo, si el peso de un país pierde valor frente al dólar, importar productos se vuelve más caro. Los costos aumentan. Los precios finales suben. Esto puede reducir el número de compradores. ¿Cómo evalúa Nike el riesgo país antes de invertir? Antes de abrir fábricas, oficinas o tiendas, Nike realiza estudios de riesgo país. Estos análisis permiten determinar si una inversión será segura y rentable. 1. Estabilidad política. Nike analiza frecuencia de cambios de gobierno, nivel de corrupción, existencia de conflictos internos, seguridad jurídica. Mientras más estable sea un país, menor será el riesgo para la inversión. 2. Inflación. La inflación es un indicador fundamental. Una inflación elevada puede reducir el consumo, incrementar costos, generar incertidumbre. Por ello, las empresas prefieren economías con inflación relativamente controlada. 3. Tipo de cambio. Nike vende y compra productos en distintos países. 3. Tipo de cambio. Por eso estudia comportamiento de la moneda local, riesgo de devaluaciones, volatilidad cambiaria. Las variaciones bruscas pueden afectar ganancias internacionales. 4. Deuda pública. La deuda pública muestra cuánto debe un gobierno. Una deuda excesiva puede provocar crisis financieras, incrementos de impuestos, menor crecimiento económico. Todo ello representa riesgos para la inversión extranjera. 5. Sistema fiscal. Nike estudia impuestos corporativos, incentivos fiscales, tratados comerciales, regulaciones aduaneras. Un entorno fiscal favorable atrae inversión extranjera. 6. Relaciones internacionales. Las relaciones diplomáticas también son importantes. Si un país mantiene buenas relaciones con otras naciones, facilita el comercio, reduce sanciones, aumenta la estabilidad económica. Esto beneficia a empresas globales como Nike. 7. Riesgos sociales. Nike también analiza aspectos sociales. Protestas, huelgas, conflictos laborales, niveles de pobreza. Seguridad pública. Estos factores pueden afectar producción, transporte y ventas. Estrategias que utiliza Nike para reducir riesgos. Las multinacionales no solo identifican riesgos, también desarrollan estrategias para disminuirlos. Entre ellas, diversificación geográfica. Nike produce en varios países al mismo tiempo. Si un país enfrenta problemas, puede continuar operando desde otros lugares. Investigación constante. Monitorea cambios económicos y políticos. Contratos internacionales. Protegen inversiones y operaciones. Adaptación al mercado local. Ajusta productos, publicidad y estrategias según cada país. Planeación financiera. Utiliza coberturas financieras para protegerse de variaciones del tipo de cambio. Preguntas para interactuar con el grupo. Durante la exposición puedes preguntar. 8. ¿Invertirían millones de dólares en un país donde cambia constantemente el gobierno? 9. ¿Creen que una crisis económica puede afectar incluso a empresas tan grandes como Nike? 10. ¿Qué sería más importante para una empresa extranjera? ¿Estabilidad política o crecimiento económico? 11. ¿Comprarían productos importados si su precio aumentara por una devaluación? Para concluir, podemos afirmar que las multinacionales enfrentan numerosos riesgos cuando operan en otros países. Factores como conflictos políticos, cambios de gobierno, competencia local y crisis económicas pueden afectar significativamente sus ventas, inversiones y ganancias. El caso de Nike demuestra que una empresa global debe analizar cuidadosamente el riesgo país antes de invertir. Aspectos como la estabilidad política, la inflación, el tipo de cambio, la deuda pública y los riesgos sociales son fundamentales para tomar decisiones estratégicas. Por ello, la administración internacional no consiste únicamente en vender productos en otros países, sino también en comprender cómo los factores económicos y políticos influyen en el éxito o fracaso de una empresa multinacional. Entendiendo el riesgo. ¿Por qué cada empresa necesita una estrategia de gestión de riesgos? Imagina una empresa en pleno apogeo.
Todo parece ir sobre ruedas. El negocio está prosperando. Los clientes están satisfechos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, detrás de este éxito, se esconde un peligro invisible que podría hacerlo colapsar en cuestión de meses? No es un escenario de ficción. Empresas que alguna vez fueron gigantes en su industria, como Blockbuster, Lehman Brothers y Kodak, desaparecieron o se vieron gravemente afectadas por no manejar adecuadamente los riesgos que enfrentaban. El riesgo es real. La gestión de riesgos es crucial. Hoy vamos a explorar por qué cada empresa, sin importar su tamaño o sector, necesita una estrategia sólida de gestión de riesgos para proteger su futuro. Primero, entendamos qué es la gestión de riesgos. En términos simples, la gestión de riesgos es el proceso de identificar, evaluar y controlar las amenazas que pueden impactar negativamente en los objetivos de una empresa. Desde riesgos estratégicos, como un cambio en la demanda del mercado, hasta riesgos operacionales, como fallos en la cadena de suministro, la gestión de riesgos cubre todos los aspectos críticos que pueden afectar a una empresa. Tomemos Blockbuster, por ejemplo. Esta empresa lideraba el mercado de alquiler de videos, pero no supo identificar y gestionar el riesgo que representaba la digitalización y la aparición de competidores como Netflix. Blockbuster no ajustó su estrategia a tiempo, y lo que podría haber sido una evolución hacia lo digital se convirtió en una debacle. Para cuando intentaron cambiar, ya era demasiado tarde. Otro ejemplo es Lehman Brothers. La falta de una gestión de riesgos adecuada en sus inversiones en hipotecas subprime fue uno de los factores que desencadenó la crisis financiera de 2008. Lehman Brothers, un gigante financiero, se desplomó en cuestión de días. Y luego está Kodak. A pesar de ser pioneros en la fotografía digital, Kodak subestimó el riesgo de abandonar su negocio de película tradicional demasiado tarde. Años de mala gestión de riesgos la llevaron a la bancarrota, mientras otros innovadores ocupaban su lugar en el mercado. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos ejemplos? La gestión de riesgos no es opcional, es esencial para la supervivencia y el éxito a largo plazo de cualquier empresa. Una estrategia efectiva de gestión de riesgos permite a las empresas anticiparse a las amenazas, adaptarse a los cambios y minimizar los impactos negativos, asegurando así un futuro más seguro y estable.